En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, versículos del 31 al 35, ha sido un texto tan mal interpretado. Para nosotros los católicos, pues ya tenemos bien definido el término hermanos de Jesús, ¿verdad? Ya tenemos bien definido ese término, pero no está de más explicar esto, ya que entre más lo escuchamos se nos va quedando, y luego pues que nuestra misa la transmitimos para muchas partes del mundo también. Hay que aclarar una cosa: el lenguaje propio de nuestro Señor Jesucristo era el arameo. Ese era el idioma oficial de nuestro Señor Jesucristo. El griego se utilizaba, pero era el idioma para negocios. O sea, era el idioma que manejaban todos, el griego. Era vamos a decir así como el inglés, ¿verdad? Todos manejan el inglés. Si usted quiere tener relaciones con otros países, tiene que manejar este idioma para poder relacionarse con esas personas. En el griego existe la palabra hermano, sobrino, tío, primo. En el arameo no. En el arameo no existe la palabra tío, sobrino, primo, no existe. Solamente existe la palabra hermano. Y la palabra hermano, si usted lo busca en el diccionario, ¿qué significa la palabra hermano en el diccionario arameo? Va a encontrar esta frase: hermano en el lenguaje arameo significa, o hebreo significa pariente cercano, miembro de una misma comunidad, pariente de sangre o miembro de una misma raza. Pero no significa la palabra hermano hijo de los mismos padres. No significa eso. El idioma oficial de nuestro Señor Jesucristo era el arameo. Esa era la lengua oficial. El hebreo también, ¿verdad? Eran como las dos lenguas sagradas. Ningún profeta iba a predicar en griego. Ninguno. De hecho, los 7 libros, que no se aprobaron en la iglesia, en un primer momento no se aprobaron porque los originales no se encontraron escritos ni en arameo ni en hebreo, sino que en griego. Y como el griego era una lengua pagana, acuérdense que no es lengua oficial del pueblo judío, esa es lengua de los pueblos invasores, los pueblos que han invadido y todo eso. Entonces no era una lengua sagrada. La lengua sagrada era esa porque era en la cual Dios había hablado a su pueblo. Entonces, eso también lo encontramos un ejemplo en el Génesis capítulo 13, cuando Abraham y Lot tienen dificultades. Los dos tienen grandes ganados, ovejas, pero como van creciendo las ovejas de Lot y las ovejas de Abraham, entonces en un momento se juntan y tienen pleitos. Y Abraham le dice a Lot: mira, no conviene que haya pleitos entre tus pastores y los míos, puesto que tú y yo somos hermanos. ¿Y qué era Lot de Abraham?
sobrino, sobrino. Entonces, no significa que aquí habla de hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Eso es una cosa importante que tenemos que retener. No dice, María y sus hijos te buscan, no. Tu madre y tus hermanos. Y aquí habría una cosa muy importante, hermanos. ¿Qué sentido tiene que María hubiese tenido hijos? Porque hay otro texto donde presentan a 4 hombres, 4 nombres de hombres como hermanos de Jesús. Sus hermanos, fulano, 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 y sus hermanas. Y estamos hablando que más o menos, si habla en plural, hermanas, significa que eran más de 2, 4 más 2 son 6. Son 6 hermanos de Jesús. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que cuando Jesús está colgado de la cruz, Él va a decir al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y desde ese momento, nos dice la palabra de Dios, el discípulo se la llevó a vivir con él. Y así nos lo dice la palabra de Dios. Desde ese momento, si María tenía 6 hijos más, díganme qué hacía María viviendo en la casa del discípulo amado, el más pequeño. No tiene ningún sentido. Porque acuérdense que en la tradición judía, el 4.º mandamiento es un mandamiento muy fuerte en la mentalidad de ellos. Incluso es el único mandamiento que va acompañado de una bendición y una maldición. Entonces, díganme una cosa. Cuando Deuteronomio 27:16 dice, maldito el hijo que desprecia a su madre, cause dolor, ¿era una forma de desprecio decir, te dejo en otra casa y ya no te quiero en la casa mía? ¿Ya no te voy a cuidar? Esa es una forma de desprecio también. No hay cosa más dolorosa para una madre que de repente los hijos la echen a la calle y termine viviendo sus últimos días en la casa de otra persona que no es nada de él. Acuérdense que María es de Nazaret, y San Juan, ¿de dónde? A ver si me ayudan. ¿De dónde? ¿Qué estaba haciendo Juan cuando el Señor lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Juan cuando lo llamó? ¿Cuál era la profesión de Juan? Pescador. Entonces, ¿dónde estaba trabajando? En el mar de Galilea, en Cafarnaúm. Entonces, Cafarnaúm a Nazaret es una gran distancia. Entonces significa que María tuvo que dejar su pueblo e ir a vivirse a otro lado donde vivía el discípulo amado. Entonces, no tiene lógica, no tiene sentido de que estemos hablando que María se va a vivir con un discípulo, se la lleva a vivir con él, ¿verdad? Cuando ella tiene más hijos. No tiene lógica, porque la misma Sagrada Escritura nos habla de que la palabra hermano no significa... Hermano de Jesús no significa hijo de María. Hijo de María, no significa. Y una pequeña cosa que me ha gustado siempre decirles es esto. ¿Por qué los protestantes buscan desacreditar tanto a María Santísima cuando hablan de que ella tuvo más hijos? La buscan desacreditar como que si fuera la mujer más pecadora de este mundo porque tuvo hijos. Pero hermanos, una cosa. ¿Qué sentido tendría que la iglesia oculte que María tuvo más hijos si María era una mujer casada? Y para la cultura hebrea, para el pueblo judío, los hijos son una bendición. Incluso una mujer que no pudiera tener hijos se consideraba como una mujer que había caído en una maldición y un hombre la podía dejar, porque no valía nada. Pero una mujer entre más hijos tenía, era una bendición. O sea, el hecho que si María hubiese tenido más hijos, eso no habría sido ningún problema. ¿Le quitaba que fuera la madre de Jesús? No. No le quitaba nada, porque no iba a cometer ningún pecado, pero la cosa es que María no tuvo más hijos. La tradición no nos lo dice, la Biblia no nos lo dice, pero los protestantes buscan echar que María tuvo más hijos
no con una simple casualidad, sino una forma de decir esa es una mujer cualquiera. Hermanos, si esa es una mujer cualquiera, entonces una mujer que tenga hijos es una mujer perdida. O sea que una mujer entre más hijos tenga es más perdida, ¿verdad? Más perdida es porque tuvo más hijos, y no es así. Los hijos son una bendición. Entonces, primer punto, María no tuvo más hijos, porque si los hubiese tenido, la Biblia no tiene ningún motivo por qué ocultar que María hubiese tenido más hijos. Con que no ocultó que Pedro metió la pata, negó al Señor. Tampoco ocultó que Santiago y Juan andaban ambicionando los primeros lugares. Tampoco nada, ni incluso no negó, no ocultó el hecho de que San José hubiese querido dejar a María Santísima en secreto porque estaba embarazada y él no sabía de quién era. Tampoco lo ocultó. Tampoco oculta el hecho cuando el niño Jesús se perdió en el templo y le dieron a los 3 días que María Santísima lo regañó. Tampoco lo oculta. Entonces mucho menos iba a ocultar eso. Y aquí viene una cosa, ¿verdad? Cuando dice la Sagrada Escritura que cuando el niño Jesús cumplió los 12 años, subieron al templo, ¿se acuerdan? Cuando se perdió el niño. Díganme una cosa, si ese era un viaje tan largo, de 3 días de camino, un viaje larguísimo, y si María tenía más hijos, ¿qué hacía María con ese racimo de bichitos en el camino? ¿Cómo esta mujer iba a andar si Jesús tenía 12 años? Entonces supongamos que María los hubiese tenido cada 2 años los niños, 4 varones, cada 2 años estamos hablando de 8 años, más las 2 niñas. Bien María estaba recién criando o estaba embarazada, jamás una mujer con un montón de niños y embarazada o recién criando iba a iniciar un camino a ir a Jerusalén, un viaje de 3 días. En todo caso, lo iba a llevar su padre, José, pero no iba a hacerlo ella, ¿verdad? No tiene lógica, no tiene sentido. Y Jesús ya tenía 12 años cuando va al templo. Pero ¿qué es lo que sí es importante en la lectura de hoy? Jesús dice una frase bien interesante, porque acuérdense que hemos estado haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Hemos comenzado todos los días, hoy hemos capítulo 3, versículo 31, mañana leemos bueno, ayer fue que leímos capítulo 3, 22, 30, 3, 31, 35. Mañana no se lee porque es una fiesta. ¿La fiesta de qué? De la conversión del apóstol San Celebre, todas son lecturas propias para mañana. Pero luego el jueves seguimos, capítulo 4, seguimos con el capítulo 4. Entonces hemos estado haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en este texto? Un montón de pugna, de rechazo, ataques contra nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos dice el texto que alguien de entre el público le dijo, oye, así dice, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, como una forma de, cállate, ya cállate, deja de estar hablando, ¿verdad? Y dice que había una multitud, pero aquí viene una cosa importante. ¿A qué se debe nuestro Señor Jesucristo? ¿A la multitud de personas que están ahí o a su familia? A la multitud. A la multitud. Y Jesús, este suceso lo aprovecha para decir una frase muy importante. ¿Quiénes quieren ser mi familia? ¿Quiénes quieren ser mi familia? No solamente los que están allá afuera de sangre, sino todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Hablando Jesús de una familia. Porque de aquí partimos para decir nosotros que Jesús, ¿qué es de nosotros? ¿Qué es Jesús? Es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Él nos adopta
¿Y nos adopta desde qué momento? Desde el momento que nosotros decidimos seguirlo a Él. Nos adopta como su familia. Nos adopta como parte de su familia. Ahora bien, aún en esto, ¿María queda excluida? No, no queda excluida. Porque ninguna persona ha dicho de una manera tan rotunda, tan radical y tan íntegro las palabras que dijo María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué nos dicen los textos de la Sagrada Escritura? Que desde el momento que María dijo esa frase, una niña de 15 años no tiró la toalla y votó a Jesús. No, este niño me trae muchos problemas, mejor lo voy a dejar botado o se lo voy a regalar a alguien. No. Vamos a ver a María en todos los momentos importantes de la vida de Jesús. Y la vamos a contemplar al pie de la cruz, incluso el Viernes Santo. Ahí al pie de la cruz. Y después de que Jesús ha resucitado, ha subido al Padre, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla cómo terminó la vida nuestra Madre la Santísima Virgen María. Dice que estando María junto con los discípulos del Señor en el cenáculo, bajó el Espíritu Santo. Y eso nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa? Que cuando nuestro Señor Jesucristo termina su misión y se va, ella se queda con los discípulos del Señor. Y esta es una cosa, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Saben, hermanos? Yo quiero que veamos esto. Gran parte de los evangelios fue María quien los predicó. Fue María, no fue nadie más. Si no, díganme, ¿quién creen ustedes que le explicó al evangelista San Lucas sobre la anunciación, cuando ella fue a visitar a su prima Santa Isabel, cuando el niño Juan nació, cuando el niño Jesús fue presentado en el templo y el anciano Simeón dijo: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar ir a tu siervo y sepa, porque mis ojos han visto a tu Salvador? ¿Quién creen ustedes que le contó a los apóstoles cuando el niño Jesús fue perdido y hallado al tercer día en el templo? ¿Quién creen ustedes que fue que le contó? María. Ahí no estaban ni San Lucas, ni San Marcos, ni San Mateo, ni San Juan tomando notas. Y San Juan era un niño. Y cuando Jesús ya tenía 33 años. Entonces, ¿cuántas veces María Santísima tuvo que ser la primera evangelizadora, la que anunciaba el evangelio, la que lo contaba a los demás? ¿Ustedes creen que la primera iglesia a María Santísima la tenía a un lado? No, jamás, jamás. Y cuando leemos esos textos, cuando nos dice el capítulo 1 de San Lucas, ¿verdad?, sobre la anunciación, y todos los evangelios nos hablan de estos acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de sus primeros pasos. Hermanos, esas palabras salieron de la Virgen. Esa fue el María la que les contó a ellos. Les contó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo era Él, qué hacía, qué cosas hacía. Y eso es lo que tenemos que quedarnos nosotros. El lugar que María ocupa en la iglesia no es el lugar que la iglesia le ha dado, es el lugar que Dios le ha dado, porque a ninguna otra criatura la ha colocado y le ha dicho: bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. A ninguna criatura le he llamado llena de gracia. A ninguna mujer le dijo: concebirás, a ninguna otra mujer le dijo: concebirás un hijo y le darás a luz. ¿Ve? A ninguna otra mujer se le va a llamar con el título Madre de Jesús o Madre de Dios. A ninguna. Entonces, no es un texto para rechazar a María, sino para resaltar primeramente el ministerio de Cristo, pero como María también está unida a ese ministerio, y por María también todos nosotros nos unimos a esa redención que Cristo ha querido obrar en nuestra humanidad, primero en María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.